Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis vivido este sábado de clasificaciones y de sprint de MotoGP? Yo tenía pensado ahora mismo estar haciendo un vídeo en Twitch, pero bueno, la mala conexión y la saturación que tiene mi ordenador ahora mismo con tantas pantallas abiertas, pues no nos ha permitido hacer eso, porque tenía pensado hacer el vídeo en esta plataforma que os digo y luego subirlo aquí en YouTube. En definitiva, vamos a hacer un breve repaso. Al final, el breve, veremos en cuántos minutos de vídeo se queda esto, de bueno, lo sucedido en toda la actividad que hemos tenido en pista hoy en el circuito de Tailandia, con este comienzo de campeonato de MotoGP. En este caso tenemos la foto final de la sprint de hoy, con Marc Márquez consiguiendo esa esperada victoria, ya que bueno, ha podido demostrar y reconfirmar esas sensaciones que ha tenido en los test de pretemporada, tanto en este circuito de Tailandia, ese ritmo que tenía con goma usada, en esos 1.29 alto, unos 30 bajo. Ahora veremos también el ritmo que han tenido los 4 pilotos más rápidos de este sprint. Y luego también el 8 veces campeón del mundo ha conseguido partir de la primera posición con una pole que ha hecho en 1.28.782, 82 milésimas del récord de pista de Pecco Bagnaia del año pasado. Luego un Alex Márquez que ha podido también confirmar de nuevo esa tan buena sensación y esa velocidad demostrada, al igual que su hermano, pues en los test de pretemporada, esa base de la GB24 que le permite tener más confianza y tener mejores prestaciones, en definitiva, y que ha sabido defender muy bien en la primera vuelta esa segunda posición frente a un Pecco Bagnaia que había realizado una muy buena salida. Recordamos que el italiano el día de ayer no pudo clasificar directamente a Q2, tuvimos esa polémica de la cual ahora vamos a hablar un poco mejor, y bueno, ha conseguido directamente pasar a Q2, ha hecho también, ha tomado una decisión un poco arriesgada de solo hacer un primer intento y luego no ha hecho una segunda salida a pista en la Q1 y por milésima ha conseguido pasar el corte y poder disputar esa sesión de clasificación entre los 12 primeros pilotos, que le ha permitido partir desde la primera línea de salida, que una vez que se posicionaba en esta primera curva, como estoy viendo en la foto que os he puesto de fondo, conseguía esa segunda posición, pero luego se iba un poco más largo y al intentar disputar en la frenada de la tercera curva, que es la frenada más larga del circuito y más complicada, esa posición a Alex Márquez, hay que decir que Alex ha estado muy decidido, muy determinado y frenando muy tarde y tapando muy bien el sitio para luego mantener esa posición de podio hasta el final de carrera. Hay que decir también que hemos visto una sprint muy estabilizada desde el primer momento. Aquí además hay que tener en cuenta que los datos que tenemos tanto de temperatura ambiente como de temperatura en pista y de humedad son diferentes al Gran Premio que se disputó el año pasado en octubre, y aquí los tengo apuntados. Estamos teniendo un calor insoportable para los pilotos. Los pobres están llegando a una situación, la verdad, de bastante sufrimiento. De temperatura ambiente hemos tenido en la sprint de hoy 37 grados, 7 más que el año pasado en el sprint que se disputó en seco. Luego de humedad, cierto es que ha bajado a un 33% frente al 67% que hacía en la temporada pasada, pero claro, esto habla de que el calor todavía es más seco, ¿no? Entonces, 37 grados más el calor que desprenden las motos que te preceden, que te suceden, con el mono, casco, guante, la acumulación que se hace en la moto, en fin, una auténtica pasada. Y luego la temperatura en pista, que hoy ha sido de 57 grados, una auténtica barbaridad. 11 grados más que la sprint del año pasado, en la que fueron 46 los que habían en pista, ¿no? Si queréis, vamos a avanzar un poco más, comentamos un poco también las sesiones de clasificación y qué ha sucedido. Y si os parece, también no nos vamos a olvidar de hablar de, para mí, el piloto del día, más allá de que digamos Márquez, que bien, ha demostrado todo el potencial que tenía, que hay un tal Aigur Ogura, que en su debut en MotoGP estaba viendo que todo fuera bien con la conexión. Bueno, ha sido capaz de clasificar en quinta posición y terminar en la sprint en la cuarta plaza, luchando por momentos hasta el último tercio de la sprint. Básicamente podemos decir la posición de podio con Pecco Bagnaia, teniendo un ritmo súper competitivo, siguiéndole y no perdiendo su prioridad, prácticamente, como os digo, hasta las últimas vueltas. Y desde luego que una auténtica pasada el rendimiento del piloto japonés, vigente campeón del mundo de Moto 2, acordaros. Así que desde luego que lo que está consiguiendo con esta Aprilia habla muy bien. Primero, obviamente,
del talento que tiene este piloto y que puede hacer grandes cosas en MotoGP, y luego también de la base de la Aprilia, que como veis se está mostrando verdaderamente competitiva, por lo menos en este inicio en el circuito de Tailandia, ¿no? Así que vamos a poneros en pantalla cómo partían los pilotos para esta carrera y vamos haciendo un poco ese resumen de lo que sucedió ayer, de las vueltas anuladas a Pecco Bagnaia y porque ha tenido también que pasar por Q1. Como os decía, Marc Márquez partía en pole, Alex Márquez, Pecco Bagnaia, quien vio cómo le anulaban la vuelta que le daba acceso directo a la Q2, donde acababa la sesión que da acceso directo a la Q2 de los viernes en la 6ª posición. ¿Qué fue lo que sucedió en la situación polémica que se ha producido para que Pecco Bagnaia al final haya acabado enfadado con el panel de comisarios? Con dirección de carrera en este caso, que es quien se encarga de activar los paneles luminosos e indicar esas zonas de la pista que tienen bandera amarilla. Bien, el italiano en esa vuelta que le situaba en la 6ª posición, como os decía, no cortó gas en ningún momento, aun viendo que los paneles luminosos estaban activados. Pero esos paneles luminosos estaban mal activados, porque en la zona de la pista donde Pecco Bagnaia venía haciendo su tiempo y no cortó gas, no había ningún motivo para que esos paneles estuviesen activados. La bandera amarilla no debía afectarle en ningún momento. Entonces, claro, Pecco Bagnaia, obviamente, con toda la lógica del mundo, se presenta y habla con dirección de carrera, también con el panel de comisario, y dice: oye, si me habéis cancelado una vuelta que no tocaba cancelármela, devolvérmela, ¿no? Y ahora llega la situación, la explicación de, bueno, pues de los jueces, los árbitros del campeonato, de decirle: mira, la sesión ha finalizado, se ha cancelado una vuelta y ahora no te la podemos devolver. Esta explicación no tiene ninguna lógica. Lo que sí yo entiendo, y ahora sí va a llegar la parte un poco, como os decía, más difícil de entender, porque claro, Pecco ve esos paneles luminosos activados, esa bandera amarilla, no corta gas. La finalidad de que esos paneles se activen es de hacer que el piloto entienda que hay un peligro en pista y que debe cortar gas para que no se produzca ninguna situación más peligrosa de la que ya pueda haber en el circuito en ese momento, ¿no? Entonces, obviamente, claro, la señalización de esas banderas amarillas estaban mal, fue una equivocación por parte de dirección de carrera. Imagino que mediante un procedimiento informático que entienden mediante el cronometraje en el circuito, donde un piloto, una moto con su transponder ha sufrido una caída, e inmediatamente se envía una señal a esos paneles luminosos para que activen las banderas en el trazado, en las diferentes partes del circuito, ¿vale? Los diferentes sectores, para que nos entendamos bien, porque esto a la hora de explicarlo puede ser un poco lioso, pero claro, aquí puede sentar un mal precedente, porque si nosotros le devolvemos una vuelta a un piloto, aunque esté mal cancelada, todos los pilotos entonces ahora, cuando vean una bandera amarilla, ¿vale? El efecto de disuasión que supuestamente pretenden estas banderas amarillas va a ser al contrario, es decir, el piloto va a ir gas a fondo, va a ver el panel luminoso activado y va a decir: bueno, no voy a cortar por si acaso esto está mal, y ahora luego no me cancelan la vuelta y me la devuelven. Por lo tanto, esto es un punto delicado y que también hay que estar atento a este tipo de cuestiones, sobre todo porque no sé si, como estaba intentando hacer antes el directo en Twitch, y ya no sé, creo que lo he repetido, no sé si lo he dicho ya en este nuevo vídeo que estoy haciendo, básicamente también tenemos ese problema de que en los últimos finales, como ha pasado en esta sesión de clasificación, con las caídas de Marco Bezzecchi, de Joan Mir, se han sacado muchas banderas amarillas, se han anulado muchas vueltas y al final, claro, si tenemos una sesión de clasificación tan concentrada en pocos minutos, sucede que al final las oportunidades de conseguir una muy buena vuelta se reducen, ¿no? Entonces hay que buscar un modo de que se mantenga esa seguridad en pista a la hora de que un piloto pues se pueda quedar en mitad de una escapatoria, que haya sufrido una caída y que luego no venga un piloto que siga apretando y también se caiga y ponga en situación de peligro tanto al piloto que está en el suelo como a los marshals que están atendiendo al piloto y cogiendo la moto que ha sufrido una caída, ¿no? Entonces, ¿de qué modo podemos intentar favorecer que se aprovechen la mayor cantidad de minutos posible? No sé si tenemos que hacer unas sesiones un poquito más largas, luego entonces esto no encajaría con los tiempos que tenemos de todas las sesiones y toda la actividad que se lleva en pista a lo largo del día, pero la verdad que esto nos obliga a ver si en los próximos vídeos llevamos a cabo sobre esto una reflexión un poco más sosegada, porque luego también pensad que ahí puede pasar lo siguiente, es que un piloto, y no pasa a menudo, pero alguna vez creo que sí que lo hemos visto. Imaginar que un piloto tiene una situación o tiene falta de sensaciones o no, incluso
clasifica en una buena posición según su sensación y su punto de vista. Y dice, bueno, como estoy en los últimos 2 minutos, voy a forzar más. Si me voy al suelo, si tengo la típica caída adelante y demás, no va a pasar nada. Si mejora el tiempo, bien. Y si no, pues en ese punto donde haya sufrido la caída, los demás pilotos que me preceden van a pillar bandera y por lo tanto no van a mejorar sus tiempos y yo mantengo mi posición. Entonces, esto es una situación que es lo que digo. Hay que saber cómo gestionarla y creo que en este caso el panel de comisarios debería dar una vuelta ante este tipo de situaciones. Y nos vamos a la segunda fila. Que si nos dicen antes que estos iban a ser los pilotos que iban a clasificar en estas plazas, desde luego que nadie hubiese acertado, casi nadie. Jack Miller, la primera Yamaha, 2 Yamahas en el top 10, noticia positiva. Y luego, en favor del australiano, hay que decir que siempre que llega una nueva moto, él es capaz de sacarle un rendimiento casi inmediato. Se adapta muy rápidamente. Luego, lo que sí habla negativamente de él, más allá de que bueno, que yo creo que su mejor versión obviamente ya se demuestra en MotoGP y luego su falta de estabilidad y de consistencia en los resultados y desde abajo podemos decir algunas veces, pues también que a esto hay que sumarle que al final Jack es un piloto que llega a sacarle el máximo potencial de la moto más pronto que los demás. Eso significa que se queda un poco más estancado y luego lo vimos por ejemplo en su anterior etapa con la KTM. De un primer momento llegó muy rápido en Portimao, estando en la lucha por el podio en ese top 5. Tuvo buenos destellos a medida que avanzaron esas 2 temporadas últimas donde has estado en este proyecto de Mattinghofen. Al final los resultados de Jack no han mejorado, sino todo lo contrario, ¿no? Han ido a peor. Luego en la quinta plaza tenemos a Ai Ogura, impresionante, de verdad, lo que ha conseguido el piloto japonés. Ahora hablaremos un poquito mejor del rendimiento que ha ofrecido en este sprint de MotoGP. Y que ya os decía en el vídeo pasado que Ai Ogura, desde luego, había sido una de las sensaciones de la pretemporada. Hemos visto que fue además de los primeros pilotos en realizar tandas largas, simulacros de carrera, teniendo un ritmo muy constante y trabajando muy bien sobre la nueva Aprilia y haciendo una labor súper importante en esta evolución para los de Noale, a la hora también de que tenemos que contar básicamente de que se han quedado sin su piloto estrella, Jorge Martín, que se está hablando mucho de que obviamente estos 2 primeros grandes premios, el de este fin de semana en cuestión y el próximo en Argentina, se lo pierde y está la duda de si llegaría para Austin en el mejor de los casos. Veremos al final qué sucede. Luego seguimos avanzando en parrilla de salida. Franco Morbidelli, sexta posición. Acosta, séptima plaza. Primera KTM, la única que se ha metido en el top 10. Y luego vemos a las demás Aprilia, como os decía, que hablan muy bien de la base que está teniendo esta moto, con Raúl Fernández y Marco Bezzecchi en la octava y novena plaza respectivamente, y Fabio Quartararo en la 10ª posición, al que le ha costado un poquito más sacarle ese máximo jugo, esa explosividad a la Yamaha a una sola vuelta, no como Jack Miller, que ha podido hacer ese tiempo, pues básicamente de cerrar los ojos y de coger la rueda, ¿no? de Pecco Bagnaia y sacarle el máximo potencial posible. Si seguimos avanzando, vemos a Joan Mir en la 11ª plaza, Johan Zarco 12º, Dian Antonio, Brad Binder, Fermín Aldeguer, Miguel Oliveira, Maverick Viñales, que le está costando la adaptación a la KTM, sobre todo a la hora de intentar sacar una vuelta rápida. Alex Rins también muy lejos, 19º, que además ha sido sancionado, fijaros en la sanción, con que todo su tiempo que había marcado el viernes se cancelaran. Igualmente ni había accedido a la Q2 ni había conseguido tiempos súper veloces, así que no le ha cambiado nada. Y el motivo de la sanción es que en su moto Yamaha montó un transponder, que es el que registra los tiempos, con una homologación diferente al transponder oficial que deben usar todas las motos. El campeonato ha dicho que en el caso de que esto se produzca en próximas veces, pues la sanción será aún más severa. Bueno, anécdotas, podemos dejarlo como tal. Y ahora, en las últimas plazas, pues quería enseñaros esto. Claro, Enea Bastianini, 20º, el piloto que se llevó la sprint del año pasado, que por cierto, el sprint de este año ha sido casi 4 segundos, 10.8, más lenta que la sprint del año pasado que se llevó Enea Bastianini, con un ritmo brutal en 29 bajos 30 pelados durante todas las 12 más 1 vueltas que tiene de duración este sprint. Y bueno, aquí vemos perfectamente reflejado que solo es capaz de rodar una décima más rápido que el piloto debutante en MotoGP, Songkran Chantea, encima de una Honda
y con todas las complicaciones que debe tener el piloto tailandés, ¿no? En esta adaptación a la máxima categoría. Por lo tanto, en ella estamos viendo que KTM, sobre todo, él lo ha comentado mucho, no es capaz de sacarle ese máximo jugo a la KTM en frenada y por lo tanto las sensaciones y las décimas que estás perdiendo en cada curva a la hora de esa aproximación a curva, valga la redundancia, y de no tener ese feeling, pues bueno, está siendo bestial como refleja la tabla de tiempos. Y os voy a poner ahora el ritmo de los 4 pilotos más rápidos de la sprint. Aquí lo tenemos. Como decía Marc Márquez, las primeras vueltas ha sido donde ha podido marcar esa ventaja, donde ha sacado medio segundo, 6 décimas y a partir de ahí la ha ido manteniendo, incluso ya subiendo. Ha empezado a dosificar, fijaros, vuelta 8 ha pasado de rodar en 1.31 prácticamente, 1.31.78, 1.32 podemos decir casi, a la siguiente vuelta, octavo giro, a subir a 1.35 básicamente, 1.34.9, sí, a partir de ahí se ha mantenido en esos 30 medios y luego ya en la última vuelta, pues el 1.31.1 como tipo de celebración y demás, ¿no? Al llegar por línea de meta. Luego Alex Márquez, igual, vemos un ritmo, pues bueno, que se ha empezado a marcar ya sobre todo aparte de esas 10 primeras vueltas, pues en la vuelta 8, vuelta 10, ya 36, 34 y luego en la 12ª vuelta 38. Luego el ritmo de Pecco Bagnaia, como estáis viendo, y os explicaba esa distancia inicial de los hermanos Márquez sobre el bicampeón del mundo de MotoGP, pues se ha ido produciendo en esos giros iniciales donde estaban en 1.29.9 en la primera vuelta. Después de la salida Marc Márquez, Pecco estaba en 1.34, ¿no? Luego ha replicado casi la misma vuelta y luego ha sido en su cuarta vuelta donde el italiano ya ha podido hacer 1.31, que ha sido su vuelta más rápida del sprint. Y luego vamos al ritmo de Ai Ogura, el piloto japonés. Ha sido una auténtica bestialidad lo que estaba haciendo y yo me lo estaba pasando muy bien viéndolo pilotar, porque se le veía un piloto súper agresivo en paso por curva, se le veía en entrada, en aproximación a curva, sobre todo en la parte un poquito más sinuosa del circuito, en los últimos 2 sectores, sufriendo un poquito más de lo que estaban haciendo los pilotos que le precedían, pero la verdad que me gusta muchísimo la determinación que tiene Ogura en el paso por curva y siendo también un piloto muy incisivo y jugando muy bien con su posición encima de la moto en los cambios de dirección. La verdad que chapó lo que está haciendo ahí. Y claro, si hablábamos el año pasado de ese debut de MotoGP, de Acosta en MotoGP, obviamente lo del japonés es para quitarse el sombrero 80 veces seguidas. Y me quedo corto, vale. Esto básicamente ha sido los ritmos que hemos tenido en este sprint, como os decía, con una duración de 12 más 1 vuelta, con esas condiciones de pista también que creo que os he comentado al principio del vídeo, pero que la vuelvo a repetir básicamente porque no sé si es que tengo una combinación de vídeos que he hecho o no. Básicamente, temperatura ambiente 17 grados, 7 más que la sprint del año pasado. Es cierto que la humedad un poquito más baja, 33% respecto al año pasado, 67%, pero esto habla de que el calor todavía es más seco, afecta más a los pilotos si cabe. Y luego la temperatura en pista 57 grados, 11 más que la sprint del año pasado, que también se disputó en seco. Vamos a seguir avanzando. Os voy a poner las siguientes fotos, algunas que tenía preparadas para que veáis. Aquí a Alex Márquez cuando está intentando seguir la estela del 8 veces campeón del mundo. Un Marc Márquez que ha gestionado pues esa distancia de forma magnífica. En este caso vemos también a Ai Ogura intentando seguir también la rueda de Pecco Bagnaia. Aquí, pues bueno, Ai Ogura, como os decía, me encanta la posición que tiene Ai Ogura encima de la moto. Aquí, por ejemplo, no saca justo la parte en la que yo os quería incidir en el vídeo, pero en el momento del cambio de dirección y cómo es capaz de buscar ese balance encima de la moto, la verdad que en este caso el piloto japonés es un piloto muy muy efectivo. Veremos cómo sigue evolucionando. Por cierto, esta Aprilia con los colores de Wolf está brutal, impresionante. Han dicho desde el House que este diseño lo van a mantener hasta Austin, donde pondrían en pista el diseño, se supone, que ya presentaron en su día, que para mí feísimo en comparación con este pedazo de colores y el patrocinador además principal. Si consiguen mantener
una marca tan importante y tan potente, hablaría muy bien de que más patrocinadores se van sumando a la causa en MotoGP y quieren apostar y representen la categoría, ¿no? Así que veremos cómo sigue avanzando. Y ahora vamos a avanzar hasta la Yamaha, ¿vale? A las fábricas japonesas. Os quería decir, Fabio Quartararo, que ha terminado en esa 7ª plaza, y podéis pensar, bueno, esas sensaciones que dejaron en los test iniciales de Sepang se han apagado un poco. Estamos viendo también una evolución de Yamaha importante. Hay que hablar que cuando Jack Miller sufre la caída, iba también, si no me equivoco, en la 5ª posición, teniendo buen ritmo, ha sido capaz de clasificar y por lo tanto el potencial de la moto está ahí. Al final, yo me he querido ir a los resultados de la sprint del año pasado, tanto de Yamaha como de Honda. Como estamos con Yamaha, decir, la primera Yamaha el año pasado en la sprint fue Fabio, acabó en la 10ª posición. No fue capaz de meterse en los puntos, acordar, en la sprint solo da puntos del primero al 9º puesto, y acabó a 14 segundos punto 4 de la cabeza. En este caso, bueno, a 14 segundos punto 4, entonces más un vuelta de distancia, eso da lugar a una media de 1.1 de segundo de diferencia por vuelta. Es una distancia bastante importante, ¿no? Este año, como os decía, Fabio ha acabado en la 7ª posición, ya sigue dentro de los puntos, mejora esa posición obviamente respecto a la 10ª plaza del año pasado y acaba a 12 más 1 segundos punto 4, es decir, una media de 1 segundo por vuelta. Una décima por vuelta, al final si la acabas multiplicando por la cantidad por la distancia total de la sprint, es muy significativa. Por lo tanto sí que estamos viendo una evolución. Yo os decía además en el vídeo pasado, este es un trazado que a Yamaha le debe costar un poco más. ¿Por qué? Es cierto, la parte intermedia final del trazado es más sinuosa, curvas más enlazadas, pero la parte inicial del trazado, ese primer y segundo sector, tiene 2 frenadas muy importantes y es más de stop and go, ¿no? De levantar la moto y conseguir ese grip mecánico que Yamaha viene acusando desde hace tantas y tantas temporadas. Cierto es que en prestación en términos de aceleración y velocidad máxima, Yamaha ha dado un salto muy importante, porque la velocidad, aparte si tenemos condiciones de pista y de temperatura ambiente más difíciles esta temporada que las del año pasado, cuando se disputó el Gran Premio en octubre, estamos diciendo que, claro, los motores con más temperaturas, con más calor, siempre cuesta que el propulsor te abaje de forma más eficiente, ¿no? Siempre es más complicado porque el calor al final va limitando la prestación. En este caso, la velocidad máxima conseguida por Fabio y la Yamaha más rápida en este sábado ha sido una velocidad de 140.6, o se ha quedado a 1 km/h.1 de la velocidad más rápida de hoy. Y si nos vamos a la del sábado del Gran Premio del año pasado en este circuito de Bukit en Tailandia, hemos tenido una evolución muy significativa. Su mejor velocidad máxima fue de 134.3, que se queda a 6 km/h de la velocidad máxima de ese sábado del Gran Premio del año pasado. Por lo tanto, mejorar, pues básicamente en 6.3 km/h, desde luego que muy positivo. Bueno, 6.3 no, me he equivocado, ¿no? Porque estábamos en 340. Sí, 6.3, nada. Y ahora, una vez que hemos hablado de Yamaha, que yo creo que mañana lo van a poder hacer mejor, creo que Yamaha en este formato tan explosivo, o por ejemplo en sesiones de clasificación, le cuesta sacarle más ese jugo a su moto y al conjunto neumático de Michelin y demás, como os podía hacer una idea. Ahora vamos a pasar a Honda, ¿vale? Aquí tenemos a Joan Mir. Podéis pensar bien la sesión de clasificación. También se han quedado ahí un poquito, se han apagado, ¿no? Esas señales tan positivas que teníamos, por ejemplo, de ayer, que se metió directamente en Q2 en la 6ª plaza, pero todo lo contrario. Comparativa también que os voy a hacer. La mejor Honda en la sprint de este año ha sido Joan Mir, el que te viene en pantalla, 9ª posición, capaz de entrar en los puntos, y termina a una distancia de cabeza de 15 segundos punto 4. El año pasado la mejor Honda fue Zarco en la 12ª posición, por lo tanto fuera de los puntos, a 18 segundos punto 5 de la cabeza. Por lo tanto, el año pasado Honda en la sprint estaba a una media de 1 segundo punto 4 más lento por vuelta de la cabeza, y este año a 1.1. Aquí estamos viendo la evolución. Yo creo que están en el buen camino, tienen que seguir trabajando de este modo. Sobre todo, faltas que tiene que seguir mejorando Honda.
Ha mejorado las inercias del motor, entrada en curva, freno motor, imagino, a la hora de poder parar mejor la moto y de que los pilotos perciban y la moto les transmita más ese feeling de dónde está el límite, que esto lo explicaba muy bien ayer Joan Mir, pero en términos de aceleración y velocidad máxima están sufriendo mucho, porque no han llegado a hacer ninguna evolución, ninguna mejora del año pasado y están, por cierto, os voy a poner el dato de las velocidades máximas y así veis que no me lo invento. Aquí, comprobación 100%, fuentes verídicas, datos oficiales del campeonato y os lo pongo por aquí. ¿Vale? Veis, la velocidad máxima ha sido 341.7 de Acosta en el día de hoy, ¿no? Y ahora tenemos que bajar abajo, las últimas 4 son Hondas. Luca Marini, Zarco, Joan Mir y Sonkiad Champion, ¿no? 335 en comparación con la velocidad máxima de hoy de Acosta. Que además son las mismas velocidades que marcó Honda el año pasado en este Gran Premio. También vaya a estar viendo, bueno, vale, esta es una velocidad máxima, pero es que al final la media de velocidades máxima, os digo también que está en estos registros, no hay ninguna modificación, porque cierto es que hay, una vez esto se puede sacar un poco de contexto y una velocidad máxima que se consigue porque estás al rebufo de alguien, pero es que la Honda en este apartado está sufriendo mucho más que sus demás competidores. Y para terminar con MotoGP, os puedo decir un poco sensaciones que tengo yo para mañana. Primero, Marco Bezzecchi. La caída que ha tenido también en los instantes finales de la Q2 le ha lastrado muchísimo. Luego ha tenido una salida hoy fatídica, le ha derrapado en el primer momento la aceleración a la hora de soltar el embrague y bueno, se ha quedado parado, se ha quedado prácticamente último, ha estado remontando y en plena remontada en las primeras vueltas ha marcado 1.32, que era el ritmo que prácticamente cabía en la cabeza de carrera, por lo tanto el potencial lo tiene, lo hemos visto en los entrenamientos, lo único que luego no ha podido ponerlo todo en su sitio para conseguir una vuelta rápida, clasificar bien y luego tener una buena salida. En fin, pero la base de la Aprilia la estoy viendo que está ahí y desde luego veremos cómo evoluciona según qué tipo de circuitos, pero en un trazado estilo de Tailandia, donde hace mucho calor, ya sabéis las penurias que pasan en este sentido la moto de los Tenovales, creo que habla muy positivamente y más que un piloto debutante que se sube por primera vez a esta moto es capaz de sacarle este rendimiento, en este caso el de Ai Ogura. ¿Qué podemos esperarnos para la carrera de mañana también? Y si hablamos de Acosta, por ejemplo, que no lo hemos mencionado, que ha finalizado en la 6ª posición y que yo creo que puede tener mucho mejor ritmo a larga distancia que en una sprint más explosiva, donde al final, en el primer momento, donde las 2 primeras vueltas se ha decidido todo, porque al final, si te quedan en mitad del grupo, muchos pilotos delante, aire caliente, te sube la presión, la temperatura del neumático, ¿qué os vamos a contar? Que no sepa a esta altura, ¿no? Entonces todo se complica más. Yo creo que hace falta, primero, la mala posición de salida, porque creo que Acosta debería haber clasificado más adelante. Luego es verdad que mañana va a salir en 6ª posición, se mete en segunda fila porque Franco Morbidelli, a la hora de molestar también, que no lo hemos comentado antes, en esa última vuelta que estaba intentando hacer Pecco Bagnaia el viernes para meterse en Q2, más allá de la que ya le cancelaron, pues bueno, perjudicó al italiano y le han sancionado con 10 posiciones parateas en parrilla de salida. Entonces eso le permite a Acosta pasarle a la tercera a la segunda fila de salida. Si hace una buena salida, puede tener ritmo para estar metido en la lucha por el podio. Y luego comentarios también. Pecco Bagnaia lo espero mucho más fuerte para mañana. Yo creo que debe intentar marcar territorio. ¿Por qué os digo esto? Muy fácil. Básicamente, el inicio de campeonato que tenemos es muy favorable al de Marc, con la tipología de circuitos que vienen, ¿no? Tailandia, obviamente, ya lo estamos viendo. Luego Argentina, que Marc va especialmente rápido, y luego Austin. Si empiezas el campeonato ya con la lengua fuera, eso te pone un poco bajo presión. Yo creo que Pecco mañana debe intentar por lo menos estar luchando por la victoria, metiéndole un poco de presión en el cogote a Marc, porque además Pecco ya sabemos que le cuestan más las sprint, con menos peso en la moto, menos combustible. Luego, como siempre él dice, no es capaz de replicar la misma sensación, el mismo ritmo que tiene con goma usada para carrera de larga distancia. En este caso vamos a denominarla Gran Premio. Así que para mañana yo espero que sea en este caso más ajustado, que por lo menos pueda poner un poquito más en complicaciones a Marc. Obviamente Marc es el favorito, lo estamos viendo, así que yo creo que este debe ser el fin de semana donde Pecco debe mañana intentar sacar un poco más de lo que ha conseguido hoy, que desde luego no podemos quejarnos por el rendimiento del italiano, porque si algo decíamos el año pasado es que
si no lo tienes todo para conseguir un buen resultado y con todas las caídas que tuvo en la sprint, que me parece que fueron 7-0 los que tuvo el año pasado, cuando veas que no hay ese nivel suficiente como para conseguir una mejor posición, te conformas y desde luego empezar el campeonato con una tercera posición en la sprint, no le veo mucha parte negativa, ¿no? Así que creo que más o menos casi todos los temas que quería comentar ya los he tocado. Y ahora me gustaría ir a Moto 2 y Moto 3. Yo sé que voy a hacer el vídeo ya demasiado largo. Además tenía unas cositas por aquí apuntadas, pero vamos, que van a ser muy rápidas. Y os voy a poner las sesiones de clasificación parrilla de salida para mañana. Así que os pongo por aquí. En Moto 2, Manu González, que ha hecho una pretemporada súper competitiva. Aquí ha confirmado de nuevo esas sensaciones. Celestino Vietti, por largo, que cambia de equipo. Encima de la Box Oscuro. Nueva adaptación a una moto diferente y que ha sido capaz también de tener esa velocidad necesaria para estar delante. Y un Aaron Canet que viene un poquito tocado de esa caída y esa complicación que tuvo en su clavícula, no lesionada, pero sí que le está causando un poco de molestia. Aún así, primera fila. Canet que parte casi como el principal favorito al título esta temporada. Barry Baltus, que también ha podido confirmar esas sensaciones que estaba teniendo durante la pretemporada. Luego seguimos bajando. Diego Moreira, décima plaza. Esperaba que el brasileño pudiera clasificar un poquito más adelante porque de ritmo está siendo muy competitivo. También ha realizado muy buenos entrenamientos de pretemporada. Veremos cómo sigue evolucionando en este caso Diego, que yo creo que es un piloto que este año está llamado a conseguir resultados importantes. Luego, bueno, Alonso López en la novena plaza, que no lo hemos mencionado. Alonso también venía lesionado, creo que era del dedo meñique, que tuvo una caída en los últimos test de pretemporada en el circuito de Jerez. Marco Ramírez en la séptima plaza. Darren Binders, sexto, que pasaba por la Q1 también. Y aquí vamos a seguir avanzando. Ethan Guevara, un décimo, piloto también que está subido a una nueva moto, esa Bosco Oscuro en el equipo Pramac. Ethan a lo largo del fin de semana le ha visto también tener muy buen ritmo. Creo que también le ha perjudicado un poco las banderas amarillas que han habido en los últimos minutos de la Q2. Y espero que Ethan de verdad este año dé un paso definitivo que le permita consolidarse como un piloto competitivo en la categoría, ya que el año pasado pues bueno, acabó ya consiguiendo ese primer podio en Moto 2 con mejores sensaciones. Y de Ethan yo creo que después del rendimiento que tuvo en Moto 3 siempre esperamos muchísimo de este piloto que bueno, hizo una temporada que obviamente le permitió llevarse el campeonato, pero en una forma muy llamativa y con un estilo muy significativo. Piloto que sabemos que le encanta tener mucho paso por curva. Él ha comentado también que con esta Bosco Oscuro tiene una mejor conexión con el gas, se siente más cómodo en este sentido, pero que le cuesta un poquito más la entrada a curva, ¿no? Ya sabíamos el año pasado, con esas suspensiones diferentes WP frente a la Solid, tanto los equipos como de Aspar, ahora no caigo, el equipo del Dinabol y algún equipo más eran los únicos que montaban estas suspensiones WP y tenían que hacer la evolución por su cuenta. Por lo tanto, los pilotos tenían que adaptarse a que hay muchas complejidades técnicas que algunas veces no se comentan y que hacen que los pilotos pues, puedan tener mejor o peor confianza, y esto pues determina mucho las prestaciones que van teniendo, ¿no? Luego Denis Honchu, también un piloto que ha sido bastante rápido en pretemporada y que está teniendo un muy buen ritmo a lo largo de este fin de semana, y tengo mucha esperanza de ver mañana una gran carrera de Moto 2. Luego al final será todo lo contrario y se estabilizará desde el primer momento, pero veo a pilotos que tienen un ritmo muy competitivo, están muy igualados y creo que deben haber diferentes sorpresas. Luego tenemos a Daniel Holgado, piloto debutante también en esta categoría, que está realizando un buen fin de semana. Luego a Dian Huertas, que viene como campeón de Super Sport a Moto 2. Yo creo que no es el mejor circuito para intentar sacar conclusiones. Uno de los pocos trazados del mundial en los que él no ha competido en Super Sport, que no conoce, y a esto le suma llegando a una nueva moto, tienes que te bajar tu puesta a punto, en fin. Luego tenemos a Iván Ortolá en la 19ª plaza, que igual también está en ese periodo de adaptación. Y aquí tenemos a Tony Arbolino, a Yumo Sasaki. De Tony Arbolino también esperamos muchísimo más. David Alonso, que le está costando un poco de adaptar este proceso de adaptación a Moto 2, que también hay que tener en cuenta que viene de esa lesión que tuvo en el hombro durante unos entrenamientos en este último invierno. Claro, sumándole estas dos cuestiones, pues al final también pueden explicar un poco esta compleja situación inicio de campeonato del vigente campeón de Moto 3.
Y bueno, última posición para Óscar Gutiérrez, que está reemplazando a Sergio García, que se lesionó en el último día de test y me parece que fue del dedo de la mano derecha, me parece, y que en principio debería llegar para el siguiente Gran Premio de Argentina. Veremos al final en qué queda la cosa. Así que para Moto 2 espero que mañana, como os decía antes, sea una carrera divertida. Y ahora, ¿vale? Vamos a ir a Moto 3 y con esto vamos a finalizar. Tenemos la pole para Matteo Bertelle y bueno, José Antonio Rueda, que fue capaz de conseguir récord de pista ayer en la FP2. Están bajando los tiempos tanto en Moto 2 como en Moto 3. Por cierto, voy a quitar esta foto y quería comentar que también unas pequeñas evoluciones técnicas que han habido en Moto 2. Os los pongo de nuevo porque en Kalex han introducido una modificación de su chasis, una evolución que le está dando mejores sensaciones a sus pilotos. Hemos visto que han reducido un poco esa ventaja que podía haber sacado Bosco Oscuri el año pasado, y también han introducido una llanta delantera con unas dimensiones un poquito menores a las que ya tenía. ¿Qué significa eso? Que con una llanta más pequeña, el neumático, cómo se deforma y la huella que genera en el asfalto es totalmente diferente, y parece ser que a los pilotos les ha generado una mejor sensación a la hora de entrar en curva, de hacer girar mejor la moto y más rápido, ¿no? A esto también hay que sumarle que en los motores Triumph, acordaros que estos son motores homologados que son para todos iguales, independientemente del chasis que monten, ya han eliminado ese problema del punto muerto que se encontraba entre primera y segunda, que producía en tantas apuradas de frenadas que veíamos que los pilotos se fueran larguísimos y que, claro, imaginaros cuando viene frenando fuerte, quitando 10, 4 marchas del tirón, haciendo una reducción impresionante, te entre el freno motor, pues, perdón, el freno motor, el punto muerto, desde luego que el freno motor ahí ya no existe y se te complica muchísimo la cosa. Ahora que han hecho, pues, un motor incluso más prototipo que digamos, dejando esa versión más de calle, y el punto muerto ya está antes de primera, se queda bloqueado y entonces no existe ese problema entre esa relación de marcha cuando uno vaya a reducir, se te pueda meter este punto muerto, como os decía. Creo que ahora sí, ya hemos finalizado con Moto 2, nos vamos a Moto 10 y aquí vemos pole de Matteo Bertelle, José Antonio Rueda, como decía, ese récord de circuito que había hecho. Tenemos muchos pilotos que suben también del Junior GP, como Álvaro Carpe. Tenemos David Almansa, que ha dado ese salto también al equipo Leopard, a Joel Kelso, a Frusato, David Muñoz, que también cambia de equipo, pasa del BOE al Liqui Moly, al Dinabol, y por aquí. Vale, eso es. Denis Foya, que ha bajado de Moto 2, yo creo que le va a costar esta temporada. Ángel Piqueras para mí debe ser uno de los favoritos junto con José Antonio Rueda esta temporada. Un piloto que también es capaz de luchar, de ser muy hábil en las últimas vueltas. Es un piloto que vais a ver que tiene una determinación en frenada y de meter la moto impresionante. Luego Eddie Oshie también, que es otro de los pilotos que sube junto con Mudley del Junior. Y aquí tenemos a Dian Cruces, que por cierto, desde aquí le mando todo el apoyo porque le hicimos una entrevista cuando yo hice el TFG, hablando un poco de la profesionalización del motociclismo, de la base que tenemos aquí en España, del trabajo que se hace, y la verdad que fue súper atento, además muy llamativo cuando lo ves pilotar en el Junior. Es un piloto que le gusta dejar correr mucho la moto, es un piloto que le ves que le falta moto porque es muy largo, ya tiene un cuerpo y unas dimensiones bastante grandes para lo que debe ser una Moto 10, pero es un piloto que tiene un gran paso por curva y que llama bastante la atención verlo pilotar. Está sustituyendo a Noah de Wheeler, o de Weiler, no sé cómo, creo que es de Wheeler, la pronunciación. Piloto suizo que se lesionó el escafoides en los test de pretemporada en Jerez, teniendo un fuerte high side en la curva 6. Así que veremos cuánto tiempo se produce esta sustitución. Valentín Perrone, piloto argentino también que sube del Junior. Corman Buchanan, igual, piloto que viene de estas categorías. Y luego Joel Esteban no es un piloto fijo del Mundial, está sustituyendo a Jacob Ruston,
y sufrió también una lesión durante unos entrenamientos privados que estaba haciendo en este último invierno. Luego Guido Pini, igual, piloto italiano que viene con una gran proyección, tenemos que estar muy atentos, al igual también que con Marco Surriarte, y el piloto que nos falta aquí, que no va a hacer su debut hasta Austin, va a ser Máximo Quiles, que es el compañero de Denis Foya en el equipo CF Moto de Aspar. Y bueno, que claro, como no tiene todavía la edad mínima, no ha podido hacer este debut en Moto 3. Él tiene 16 años, va a cumplir los 17 justo para poder llegar al tercer Gran Premio del año en el circuito de Austin. Así que veremos Máximo Quiles, que es uno de los pilotos que creo que es el primer piloto en ser bicampeón de la Talent Cup en el 2021 y el 2023, un piloto muy joven con una gran proyección y que también está en la esfera de Marc Márquez. Algo debería haber visto el 8 veces campeón del mundo en él, obviamente. Así que creo que con esto nos vamos a ir despidiendo. Por último, por si llega algún despistado, os pongo los horarios para mañana. Moto 10 a las 6 de la mañana con 19 vueltas de duración. Moto 2 a las 7 y cuarto de la mañana con 22 vueltas de distancia. Y Moto GP a las 9 de la mañana con unas 26 vueltas. Así que nos vemos próximamente. Espero que este vídeo pues, haya podido gustar un poco el adelanto, resumen de lo que hemos tenido un poquito en pista hoy. Y nada, a pasarlo bien. No os acostéis demasiado tarde porque si queréis verlos en directo os toca levantarse temprano. Adiós.